Buenas tardes. Vamos a ver ahora la segunda parte de los trastornos de ansiedad. En esta segunda parte vamos a ver los trastornos relacionados por estrés. Nos tenemos que remontar a Celie. Celie en 1936 publica un paper en la revista Nature espectacular. Él define al estrés como un conjunto coordinado de reacciones ante cualquier forma de estímulos nocivos, incluido las amenazas psicológicas. Es decir, él ya describe cómo nuestro organismo se va a preparar para responder a las amenazas, cualquiera sea su causa. Es decir, yo puedo pensar, soñar, etcétera, y voy a responder de la misma manera como si estuviera presente. Nosotros tenemos diferentes tipos de respuestas. Esta respuesta puede ser la lucha. Nosotros podemos encontrarnos con pacientes que vienen con crisis de agitación psicomotriz, por ejemplo, o la huida. Esta cuestión de lucha o huida que describe posteriormente Cannon, son las formas más frecuentes. En este caso nos vamos a encontrar con pacientes más fóbicos. Sin embargo, se han descrito otras formas de respuesta. Una de ellas tiene que ver con la parálisis, con el freezing. Vale decir, muchas veces nos quedamos como congelados, con la mente en blanco, no sabemos qué responder. Hay una cuarta respuesta que tiene que ver con el desmayo. Es decir, todos estos mecanismos de defensa están en la naturaleza y que nosotros los trajimos con nosotros, va a depender de qué. Va a depender de lo que dijimos en la clase anterior. Vale decir, del tipo de estímulos y de las características personales nuestras, es decir, de nuestro fenotipo. Silly también describe algo que se llama síndrome general de adaptación. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno tiene una situación de estrés, vamos a responder en forma inmediata, rápida, de manera nerviosa. Nosotros no lo pensamos, ¿sí? Simplemente actuamos. Esta es la reacción de alarma. Muchas veces nosotros después decimos, ¿cómo pude haber respondido de esta manera? ¿Cómo no hice tal cosa? Bueno, nosotros lo que vamos a tener posteriormente es una información a la corteza para después poder analizar qué es lo que hicimos o por qué nos comportamos de tal o cual manera. Pero la respuesta es instintiva. Después de esa reacción del alarma viene una fase de resistencia, es decir, las hormonas que se han desplegado para poder sostener determinadas conductas hace que, bueno, yo ya esté preparado para responder de una manera más adecuada. Termina la situación de estrés, yo ya me puedo relajar, entonces aparece la etapa de agotamiento. Aquí es cuando el cuerpo necesita reponer todo aquello que se ha gastado durante las situaciones de estrés. Podemos tener una vuelta a la normalidad o que ese agotamiento persista y entrar en una patología. Sin embargo, la patología que vamos a ver ahora están más, más relacionadas con esta reacción del alarma y cómo continúa. Por lo tanto, vamos a ver ahora cómo son los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. El primero que vamos a ver es el trastorno de apego reactivo y el trastorno de relación social desinhibida, mucho más frecuentes lógicamente en niños, y después sí nos vamos a detener un poquito más en lo que es el trastorno por estrés postraumático, el estrés agudo y los trastornos adaptativos. Los trastornos del apego reactivo tienen que ver con un tipo de apego en particular. Nosotros ya lo hemos visto tanto en segundo año con los tipos de apego, sino que también se ha repasado en pediatría. ¿Qué es lo que sucede acá?
Pero lo que sucede es que el chico se muestra como constantemente inhibido, ¿m? Como retraído, incluso con los cuidadores, con los padres, etcétera. Y frente a una situación que pueda ser compleja, a una situación angustiante, no va en busca de ese sostén. Es decir, no hay un apego seguro con respecto a los padres. ¿Sí? Por lo tanto, no busca consuelo, ni se deja consolar, ¿sí? Sino que más bien se mantiene distante. Este, Muestran un afecto positivo muy limitado, ¿sí? Y a los cuales se puede asociar posteriormente algún cuadro depresivo. De todas maneras, lo que tenemos que ver acá es que no existe algún tipo de retraso cognitivo primario o por desnutrición. Ustedes saben que la desnutrición lamentablemente es la primera causa de retraso madurativo en nuestro país. O por una negligencia por parte de los cuidadores, por parte de los padres, en los cuales existe algún tipo de dificultad para lograr ese apego. Por supuesto, el tratamiento es principalmente con psicoterapia. Por otro lado, podemos tener un trastorno de relación social desinhibida. En este caso, se comporta de manera contraria a la anterior. Vale decir, interacciona muy fácilmente con adultos o con extraños, lo que lo puede poner en una posición de cierto peligro, pero no está ese temor o esa reticencia, o que cuando se va acercando a alguien desconocido, mira a los padres buscando la mirada, sobre todo de la mamá, a ver si lo está cuidando o no. Este, en este caso, ¿m? Podemos encontrarnos con comportamientos muy arriesgados. Tenemos que evaluar que no haya, a su vez, algún retraso de tipo cognitivo, o que no se desarrolle posteriormente algún cuadro de déficit de atención e hiperactividad. También se han descrito algunos cuadros maníacos en pequeños, que puede ser una forma de comienzo. El tratamiento aquí también, por supuesto, es la psicoterapia, excepto que aparezca alguna comorbilidad que sea que tratarla farmacológicamente. El estrés postraumático es un cuadro muy grave, muy grave. ¿Por qué? Porque tiene un riesgo de suicidio sumamente alto. Es el trastorno de ansiedad que tiene los índices más altos de suicidio. En este caso, el, el paciente lo que presenta es una situación desencadenante. Este desencadenante tiene algunas características bastante particulares. Sea una exposición a una muerte traumática, a un accidente, a alguna violencia sexual, torturas, guerras. Es decir, son fenómenos que tienen muchas características de lo humano. Es raro que aparezcan estrés postraumáticos por fenómenos naturales, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede acá? La persona muchas veces pueden pasar hasta 6 meses, incluso no presentar ninguna sintomatología, y de pronto empieza a revivir esa situación traumática. Generalmente puede estar desencadenado por algún estímulo. Por ejemplo, pasa algún vehículo que hace un ruido muy fuerte y demás, entonces la persona se tira al suelo pensando que son disparos. Este revivir constante de la situación traumática hace que muchas veces se empiece a confundir entre lo que es realidad y lo que es su recuerdo, su fantasía. Por eso es que pueden aparecer incluso mucha sintomatología de tipo psicótica. Los síntomas de hiperalerta e hiperactividad
en cuanto a su fisiología, está todo muy a flor de piel, ¿sí? Entonces va a estar irritable, va a estar tenso, va a estar muchas veces con la mirada perdida. Suele haber, por supuesto, comorbilidad con una depresión secundaria casi siempre, y muchas veces recurren a las sustancias para tratar de parar la cabeza. Por lo tanto, como ustedes verán, una vez instalado el cuadro, es muy difícil de poder tratarlo. El tratamiento ideal en realidad es la prevención de esto. Por eso es que siempre que estén frente a una situación traumática que pueda posteriormente desarrollar un estrés postraumático, lo tienen que enviar a que haga un seguimiento para tratar de evitar la instauración. Hay algunas experiencias en los ejércitos de Estados Unidos, israelíes y demás, en los cuales se utilizan benzodiazepinas de alta potencia para poder bloquear la memoria y que no se pegue ese recuerdo. Está todavía en experimentación, no hay ningún tratamiento adecuado. No obstante, ¿qué se suele utilizar? Se suele utilizar benzodiazepinas de alta potencia como el clonazepam para bloquear principalmente las respuestas amigdalinas. Se utilizan antidepresivos con un perfil antiobsesivo a dosis muy altas. Suelen utilizarse antipsicóticos, como por ejemplo la risperidona o algún otro antipsicótico de tipo sedativo como quetiapina u olanzapina. Pero dentro de la psicoterapia, algo que ayuda muchísimo son las terapias de grupo. Las terapias de apoyo grupal es donde el paciente se siente entendido, se siente comprendido, ¿no? Nunca hay que, nunca hay que dejar de prescribir esa intervención. Por lo tanto, recuerden, son patologías con mal pronóstico, de mucho riesgo, ¿sí? Y que no necesariamente aparecen de forma inmediata. Por lo tanto, ha sido tomado rehén, tuvo alguna situación de abuso o lo que sea, seguir a ese paciente. El trastorno por estrés agudo tiene una presentación bastante similar, es decir, aparece después de una situación traumática, pero la sintomatología, casi por regla, aparece de manera inmediata, en donde suele haber como cierta disociación. El paciente está como perplejo, ¿no? Está como ido, ¿sí? Entonces, no entiende nada. Muchas veces, cuando pasa esa situación, suele haber una amnesia, ¿sí?, de ese hecho. Generalmente, la respuesta es de evitar esa situación. Si a mí se me desencadena este cuadro por un accidente de tránsito, yo voy a evitar subirme a un auto por un tiempo. No obstante, en la medida que pasa el tiempo, ese alerta empieza a disminuir y uno retoma su vida prácticamente de manera normal. Mientras tanto, puede haber algún tipo de abuso de sustancias. ¿Por qué? Porque no puede dormir o porque tiene algún tipo de ansiedad que no puede manejar. Entonces, el uso de cannabis, de alcohol, o el abuso de benzodiazepinas suele ser bastante frecuente. ¿Puede aparecer algún cuadro de depresión secundaria? Sí, por supuesto, especialmente cuando esa situación traumática le costó la vida a alguien. Este, por ejemplo, en el accidente de tránsito, o sea que fallece quien estaba con nosotros en el auto, nosotros chocamos a alguien, etc. La, la duración, si bien las guías te dicen que duran un mes, la sintomatología suele durar un poco más, hasta casi 6 meses. De todas maneras, el pronóstico es muchísimo mejor que el estrés postraumático.
excepto que se haya asociado a alguna depresión secundaria o algún abuso de sustancias. El tratamiento es psicoterapia, ¿sí?, de base, y en la situación aguda nosotros vamos a utilizar alguna benzodiazepina de alta potencia, como clonazepam, alprazolam. Si está agitado podemos utilizar lorazepam. No obstante, hay que pensarlo como un tratamiento acotado al uso de benzodiazepinas. Si hay depresión asociada, por supuesto damos algún antidepresivo. Recuerden que los IRS suelen ser, en este caso, los más seguros para utilizar dentro del consultorio de atención primaria. Los trastornos adaptativos Los trastornos adaptativos tienen que ver con respuestas anómalas frente a algún cambio de situación, sea algún cambio laboral o alguna ruptura de pareja, o aquello en el cual nosotros no logramos superar. En general suelen aparecer síntomas tipo alteraciones en el sueño, tensión, irritabilidad, pero no es raro que aparezca algún cuadro de depresión secundaria. El tratamiento, por supuesto, tiene que ver con la psicoterapia para tratar de superar y adaptarse a esa nueva situación. Para finalizar, repetimos lo que dijimos en el capítulo anterior. Vale decir, primero, no dañar. Hay que tener mucho cuidado con el tipo de prescripción que se hace. Acá nosotros nos vamos a encontrar con algunos cuadros graves, ¿sí? Por lo tanto, hay que pensar muy bien cómo se lo va a abordar. Generalmente tienen que ir a un especialista, ¿sí? Los tratamientos de urgencia, sí, benzodiazepinas de alta potencia, rápidamente, pero no le dan la caja de 60 comprimidos, ¿sí? Le dan hasta que vaya a consultar al especialista. Hay que recordar el concepto de tratamientos preventivos, sobre todo en el estrés postraumático. ¿Está? Ante la duda, lo mandan a hacer seguimiento. Por supuesto, dejamos la bibliografía en la cual nos apoyamos para la clase de hoy, y a estudiar. Nos vemos la próxima.